Las tasas de natalidad globales están cayendo en picada y el feroz debate sobre un posible colapso poblacional está redefiniendo el futuro de absolutamente todas nuestras economías. Bienvenidos a este análisis donde vamos a desmenuzar exactamente cómo llegamos hasta este punto histórico y, lo que es más importante, qué significa todo esto para el futuro del planeta. Para entender este fenómeno a fondo, vamos a dividir este recorrido en 5 partes muy claras. Primero, de boom a crisis. Segundo, desempacando los datos demográficos. Tercero, el gran reto de la población envejecida. Cuarto, el movimiento pronatalista. Y para cerrar, cultura versus economía. Así que arranquemos con la primera parte, de boom a crisis, la oscilación de los temores demográficos. Es una verdadera locura ver el contraste histórico de los miedos globales. Durante décadas y décadas nos decían que el crecimiento humano exponencial iba a agotar todos los recursos de la Tierra. Fue un pánico enorme, ejemplificado en aquel famoso libro de 1968, La explosión demográfica. Sin embargo, hoy en día las figuras del llamado movimiento pronatalista están haciendo sonar las alarmas en la dirección completamente opuesta. Ahora advierten que la extinción humana llegará por una falta de nacimientos, lo que ellos llaman un inminente invierno demográfico. Y bueno, para entender el pánico del pasado, solo hace falta mirar la increíble velocidad de nuestra expansión. Pensemos en esto. Pasamos de duplicar la población humana cada 1000 años en 1650 a hacerlo en solo 200 años en 1850. Y para 1968, ese tiempo de duplicación cayó a unos vertiginosos 35 años. En ese momento, claro, ese crecimiento exponencial parecía matemáticamente insostenible para la supervivencia global. Vamos a la sección 2, donde desempacamos los datos demográficos y vemos los verdaderos números detrás del declive. Para comprender de verdad este enorme cambio moderno, es absolutamente vital que establezcamos primero nuestra línea base matemática. La tasa de fertilidad de nivel de reemplazo es, básicamente, el número exacto de bebés que cada mujer necesita tener en promedio para que el tamaño de una población se mantenga completamente estable en el tiempo. Ese número mágico es el 2.1. Esa es la tasa necesaria en la mayor parte del mundo moderno para reemplazar a toda una generación. Es simple. Los 2 niños reemplazan esencialmente a sus 2 padres, y ese pequeño margen del 0.1 existe para dar cuenta, por más trágico que suene, de aquellos que no logran sobrevivir hasta la edad adulta para tener sus propios hijos. Y la caída que muestran los registros es, ¡wow!, es súper profunda. El promedio global de fertilidad se ha desplomado desde su enorme pico de 5.3 nacimientos por mujer allá por 1963 hasta situarse hoy en día en 2.3, apenitas una fracción por encima de los niveles de reemplazo. La tendencia va en picada. De hecho, una porción masiva del mundo desarrollado ya cayó peligrosamente por debajo de la línea. Miremos esto. Estados Unidos y el Reino Unido están en 1.6. Alemania y Países Bajos andan por el 1.4. Canadá bajó a 1.3 y Corea del Sur está liderando este fenómeno con un asombroso y bajísimo 0.8. Matemáticamente hablando, esto garantiza una contracción futura de la población, a menos, claro, que haya una ola de inmigración masiva. Lo que nos lleva directo a la sección 3, el reto de la población envejecida y la dura realidad económica que esto trae. Verán, una población que se achica genera un efecto dominó conocido como el ciclo de dependencia de la vejez. Primero, nacen menos niños, lo que reduce la población en edad de trabajar. Segundo, se genera una proporción mucho mayor de ciudadanos jubilados. Y tercero, esto resulta en una presión inmensa sobre los sistemas de pensiones y salud. Básicamente, todo el peso de la economía recae sobre los hombros de una fuerza laboral que es cada vez más pequeña. Y Japón es, literalmente, el canario en la mina de carbón para esta situación. Después de la Segunda Guerra Mundial tuvieron su boom, pero la fertilidad cayó por debajo de 2 a principios de los 70. Hoy su población total lleva reduciéndose en números absolutos cada año desde 2010, y van en camino a encogerse casi un 25% en las próximas 4 décadas. Es un vistazo súper directo al futuro de muchísimas otras naciones ricas. Pasemos a la sección 4 para explorar las reacciones a todo esto, el movimiento pronatalista y sus argumentos culturales. Hay un grupo bastante ruidoso y con mucha presencia en lugares como Silicon Valley que sostiene que esta caída es la mayor amenaza existencial para la humanidad. Los pensadores pronatalistas argumentan frecuentemente que los cambios sociales modernos son los grandes culpables,
Y como dicen algunos de sus voceros más conocidos, hay un resultado crítico que el individualismo liberal simplemente no logró producir, y son los bebés. Estas voces le echan la culpa del bajón de natalidad a lo que llaman ideologías cambiantes. Afirman que cosas como el declive de la religión, el auge del feminismo y la evolución en los roles de género hacen que formar familias tradicionales sea mucho más difícil hoy en día. Según ellos, estas nuevas prioridades culturales simplemente están dejando a muchísimas más personas solteras y sin hijos. Para intentar revertir esto, algunos líderes de este movimiento proponen ideas que, francamente, han generado bastante controversia. Sugieren, por ejemplo, que los incentivos gubernamentales para tener hijos deberían enfocarse específicamente en las personas de más altos ingresos. La lógica detrás de esto: asegurar la creación de futuros ciudadanos que paguen muchísimos impuestos para poder mantener a flote la infraestructura nacional. Pero vamos a la sección 5, porque los datos y las encuestas sugieren que el problema no es tan sencillo. Hablemos de cultura versus economía. Aquí es donde nos topamos con la mayor paradoja del progreso moderno. Existe una correlación empírica innegable. A medida que crece la riqueza de un país y aumenta de forma sostenida el acceso educativo de las mujeres, las tasas de fertilidad se desploman. En nuestras economías modernas, a diferencia de las sociedades agrícolas del pasado, los hijos dejaron de ser un activo económico para convertirse, en términos puramente financieros, en una carga económica muy pesada. Pero un momento, porque acá viene un giro interesantísimo. Contrario al argumento cultural de que la gente ya no quiere tener familia por puro egoísmo o individualismo, los datos revelan algo muy distinto. Resulta que la preferencia por familias más grandes ha ido en aumento desde los años 70. Apenas un 8% de los encuestados en Estados Unidos y solo un 13% de los jóvenes en el Reino Unido afirman de forma explícita que no quieren tener hijos. La mayoría sí quiere. Y claro, estos datos exponen una desconexión monumental entre lo que la gente desea y lo que la gente hace, planteando una pregunta fascinante. Si la inmensa mayoría de las personas todavía tiene un deseo fuerte de formar una familia, ¿qué se los impide en la vida real? Cuando miramos las encuestas económicas enfocadas en los millennials, las respuestas son súper contundentes. Las barreras son, de lejos, puramente financieras. El costo increíblemente alto del cuidado infantil, como guarderías y niñeras, lidera la lista por mucho. A esto le siguen el querer tener más tiempo para los hijos que ya se tienen y un miedo constante a una economía súper inestable. De hecho, los historiadores contemporáneos usan un término perfecto para describir nuestra era: la policrisis. Hablamos de un escenario donde las crisis financieras repetidas se combinan con la falta de viviendas accesibles, el estancamiento salarial y la inestabilidad geopolítica. Todo este cóctel genera una incertidumbre tan profunda que el simple acto de planificar una familia hoy en día se siente como un riesgo financiero tremendo. Así que, al final del día, revertir estas tendencias a la baja no se soluciona con una varita mágica ni con un par de políticas simples. Dar un cheque mensual no compensa la inestabilidad sistémica. Los datos nos dicen que arreglar esto requeriría enfrentarnos a retos macroeconómicos gigantescos, como verdaderamente estabilizar el mercado de vivienda y revertir años de salarios estancados. Y eso nos deja con un reto monumental sobre la mesa. La gran pregunta para este siglo. A medida que nuestras naciones envejecen y los sistemas económicos empiezan a crujir, ¿lograrán nuestras sociedades adaptarse creativamente para prosperar con menos población? ¿O es que este invierno demográfico va a terminar colapsando y reescribiendo por completo el orden global tal como lo conocemos?